Durante 2 largos años, nuestras propias casas se transformaron en jaulas. Muchos de todos esos espacios a los que la gente veía como su santuario, ese lugar donde al fin encontraban descanso, encontraban un pedacito de salud mental después del trabajo, del ajetreo de la ciudad y todo lo demás, pasaron de ser tranquilizantes a ser completamente estresantes, a convertirse en lugares donde ya no querías estar. De una forma absolutamente irónica, las oficinas y todos los lugares de trabajo ahora se convirtieron en el refugio, en ese lugar donde escapabas de ese lugar terrible en el que se había transformado tu casa, ese lugar donde al fin respirabas, al fin sentías que la vida volvía a tener algo de sentido, una pequeña probadita de normalidad. Supongo que todo esto tendría que ser uno de los mejores ejemplos de que para generar estructuras de control, estructuras de vigilancia, ya no necesitas una torre vigía con el gerente observándote, ya no necesitas tarjetas membretadas, ya no necesitas un guardia con un palo mirándote fijamente, ya no necesitas uniformes. No, de hecho basta con las cosas que ya tenemos la mayoría de las veces. Nuestras redes sociales, una cuenta de WhatsApp y tal vez por ahí alguna que otra cámara de baja resolución pegada a una laptop o incluso en tu celular. Con eso bastaba para que tu trabajo, tu escuela, entrara hasta el rincón más íntimo de este santuario y lo transformara en otra cosa. Tu cama ya no era el lugar donde dormías. No, tu cama se había vuelto el lugar donde vas cerrando, vas haciendo el sumario, el resumen y las últimas comunicaciones de la chamba del día. El baño de tu propia casa, pues ya no solo era el lugar para ir a hacer del baño, leer algo. Ahora era prácticamente el último lugar sagrado. A ese, donde ya había demasiado pudor como para que te pudieran pedir que te llevaras la cámara para seguir en videollamada, para seguir mandando audios, para seguir mandando textos. La cocina ya no era el lugar donde comías, ya sea con tu pareja, familia, amistades, con quien fuera. No, era tu nueva oficina. Porque pues si ya no había horarios de comida, si ya no había una cafetería, si ya no tenías que salir de la nueva oficina para trabajar, ahora pues podías comer y trabajar, comer y trabajar. Algo que pues sí, los primeros días se veía como bastante interesante, ¿no? Bastante incluso divertido, pero que con el tiempo se reveló como una terrible condena que no te dejaba ni disfrutar tu comida, ni ser productivo. Los relojes marcando las 6, las 7, las 8 de la noche ya no significaban ese momento en el que al fin te ibas a tu casa. No, ya estabas en tu casa, pero seguías en la oficina. Esos relojes pasaban a ser simples y meros recordatorios de cómo el tiempo había perdido el sentido. Los calendarios veías que pasaban los meses y los meses y los meses y la cosa simplemente no se acababa. Todo seguía exactamente igual. Y sin embargo, quizá lo peor de todo esto es que gracias a todas esas notificaciones de WhatsApp taladrándonos la cabeza, todas esas videollamadas, todas esas pláticas y hasta reuniones sociales improvisadas a través de la cámara, pudimos darnos cuenta de que muchos vivíamos una vida profundamente vacía. Pues sin la responsabilidad, sin la excusa, sin la obligación de tener que ir a trabajar, muchos se dieron cuenta que no tenían ninguna razón para salir a la calle, ninguna razón para ir a ningún lugar. Pero que obviamente no se habían dado cuenta de ello. Toda esa ilusión de estarte moviendo, de estar viajando, de estar haciendo algo constantemente, de aventarte 2 o 3 horas de transporte público diario para ir a la oficina, les había hecho olvidar que realmente no tenían lugares a donde ir. No tenían planes, no tenían algo que de verdad les interesara, más allá de conseguir el dinero para llegar al siguiente mes. Aún más importante, vieron que realmente no podían sostener mucho de lo que pasaba en sus casas, que había terrible comunicación, que papá, mamá, primos, hermanos o uno mismo con su pareja se llevaba terrible, que realmente todo lo que parecía paz era más que nada que uno estaba demasiado cansado y demasiado ocupado con el mundo exterior como para poder pensar demasiado en lo que estaba pasando en tu propia casa. Bueno, cuando se anuló el mundo exterior, súbitamente veías que ya no soportabas a nadie a tu alrededor. Veías que realmente no tenían tantas cosas en común como creían. Sí, gente bonita, este podcast va a tratar sobre esos 2 largos años encerrados frente a las pantallas, encerrados frente a la última y única ventana que nos quedaba hacia el mundo exterior.
2 años de ser siempre espectadores, nunca protagonistas. Así que, bueno, vamos a empezar. En este podcast vamos a hablar de todos esos niños, o mejor dicho, todos esos países con niños cuya educación se vio profundamente rezagada, de todos esos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, frustración y otros tantos problemas más que desgraciadamente todavía no estallan. Apenas estamos viendo el inicio de lo que van a ser las consecuencias de 2 largos años, no solo de encierro, no solo de que tu casa, tu santuario se haya transformado en otra cosa, 2 largos años de vacío. Es curioso, ¿no? Cómo un espacio tan hogareño, tan cotidiano, tan aparentemente tranquilo como tu propio closet, cambia profundamente lo que te hace sentir, dependiendo lo que hagas en él. Pasa de darte esta sensación de estar en el lugar conocido, a darte esta sensación de claustrofobia, de estar atrapado, de soledad. Bueno, vamos a empezar. La gente de hace un siglo nos vería a nosotros como algo parecido a un cyborg, al darse cuenta que nuestros sentidos y capacidades están expandidos por la tecnología. Los audífonos no solo nos permiten escuchar de una forma mejor todo eso que está muy lejos, también nos permiten romper la barrera del tiempo y el espacio para escuchar discursos dichos por gente que lleva décadas bajo tierra, o conciertos ocurriendo a puerta cerrada al otro lado del planeta. Las computadoras y sus discos duros son como una expansión de nuestro cerebro, una que nos permiten tener una biblioteca de millones de libros en nuestras mochilas, así como también memorias fotográficas o videograbadas de cualquier evento de nuestras vidas en el que hayamos podido tener una cámara o un celular, para que así, eso de poder recordar bastantes cosas de una manera súper exacta, no requiera que tengamos una buena memoria. Y bueno, por último, pero no menos importante, el teléfono celular con su conexión a internet se ha convertido en una especie de tercer ojo místico que nos permite ver, oír y conocer lo que pasa en el mundo. Así que cuando hay un estallido social en otro país, gracias a nuestro celular es como si estuviéramos ahí. Podemos escuchar conversaciones que tienen las personas, leer sus textos, ver videos y a veces hasta directamente hablar con ellos. Creo que queda bastante claro que somos seres tecnológicamente expandidos. Bueno, al menos cuando las cosas están equilibradas. Porque cuando las cosas salen mal, dejamos de ser seres expandidos para pasar a ser seres invadidos. Seres que pierden algo de sí mismos y de sus capacidades entre más se relacionan con la tecnología y sus herramientas. Por ejemplo, tal como sugieren algunos estudios, las generaciones millennial en adelante prefieren hablar por medio de textos y audios en vez de llamadas, no porque de este modo se vayan a comunicar mejor, sino porque les genera una terrible ansiedad eso de tener que comunicarse en tiempo real con otra persona, por más que no estén cara a cara. Simplemente es mucho más cómodo tener todo el tiempo del mundo para pensar qué vas a escribir y hasta para agregarle un GIF o una imagen divertida. Irónicamente, estas herramientas de comunicación están haciendo menos capaces de comunicarse a muchas personas, algo bastante diferente de lo que vi en mis años como obrero, soldador y limpiador. Personas improvisando herramientas con cuerdas, tubos, palos y hasta trozos de hierro, objetos nada bonitos y que nadie jamás compraría en ninguna tienda, pero que se creaban en el acto con tal de poder solucionar un problema que aparecía de repente y que estaba en lugares muy incómodos o difíciles de maniobrar. Irónicamente, para que una herramienta no te invada, no debes dejar que te facilite del todo eso para lo que te está sirviendo, y debes de, por lo menos, hacer un esfuerzo intelectual de comprender cómo y para qué funciona. Me imagino que para este punto tal vez se pregunten, bueno, ¿qué demonios tiene que ver todo esto de las herramientas y el equilibrio y bla 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 con los 2 años de encierro y el surreal mundo del home office? Bueno, es simple, la cuarentena rompió todo el posible equilibrio que podía haber. Desde los recién llegados al internet hasta esos que ya se sentían bastante nativos de toda la vida, se vieron arrastrados por una ola que no pudieron controlar. Una especie de error en la Matrix que parecía habernos empujado unos años adelante hacia un futuro distópico para el que todavía no estábamos preparados. Un mundo de pantallas, gente más separada de lo que ya está y sobre todo, intentos de parchar de golpe todos los baches de la sociedad por medio de la tecnología. Así como los adultos mayores que se la pasan el día viendo por las ventanas para no sentirse encerrados y aislados, la gran mayoría de las personas se vieron obligadas a mirar por una ventana electrónica de escritorio o móvil, para así intentar aliviar su soledad y frustración por el encierro. Irónicamente, esa misma ventana, esa misma pantalla donde antes se relajaban, ahora iba a ser también esa que los iba a poner a trabajar.
Y así, las alarmas dejaron de ser útiles, pues ya no eran necesarias. Bastaba con el machacante sonido de las interminables notificaciones entre las que podía venir el mensaje de buenos días de tu familia o el reclamo semanal del gerente para tener a las personas siempre en un estado de alerta, o bueno, de alarma. Las fiestas con los amigos pasaron a ser videollamadas cutres donde cada uno echaba un ojo a la plática y otro a su serio videojuego favorito, porque una vez que las personas habían transformado solo una ventana más dentro de nuestras pantallas, se hizo cada vez más difícil dejar de verlas como un entretenimiento más. Así como si el hecho de que las vieses a través de una pantalla y no en persona te hiciera incapaz de, sentir que eran personas. Las juntas laborales, bueno, esas siguieron siendo tan malas como siempre, pero al menos ahora era más notorio que muchas de ellas no eran más que cosas que los gerentes hacen pues para sentirse productivos. Pues cuando terminaban esas juntas, el resumen de WhatsApp que se le pasaba a toda la oficina era de apenas unas líneas de texto. O sea, algo que se podía leer en 5 segundos había tomado una junta de 2 horas. Pero supongo que lo más importante es decir que nos invadió una obsesión con estar siempre conectados. Algo a lo que en un video pasado llamé la soledad de estar siempre conectados. Porque de alguna manera u otra, todas esas interacciones a través de las pantallas, a través de textos, videollamadas, reacciones, posts compartidos, memes y demás, nunca terminaban de llenar ni satisfacer nuestra necesidad de contacto humano. Algo que la mayoría de las veces solo terminó empeorando las cosas para todos. Pues las personas ni terminaban sintiendo el alivio de al fin hablar con otra persona, ni tampoco descansaban en un silencio verdadero y nutritivo, por la lenta pero persistente invasión que avanzaba sobre cada esfera de sus vidas. No, ni soledad ni contacto, siempre un estado intermedio en el que parecía que ninguna cosa te terminaba de saber. Desgraciadamente, muchas personas pasaron por esta sensación sin jamás comprender a qué se debía. Bueno, la verdad es que es bastante lógico y simple. Era el asunto de estas herramientas que cuando no te expanden, te invaden. Las redes sociales invadieron las relaciones humanas. Ya no hablabas con las personas, interactuabas con ellas a través de las herramientas y los algoritmos que te daba Facebook, Twitter y otras más. Los noticiarios y todas esas aplicaciones de información sobre la pandemia, la cuarentena y demás que pasaba en el mundo, invadieron la conciencia y noción de nuestro entorno. Así que en realidad en esos momentos no estábamos tan al cargo de la situación como creíamos que lo estábamos. En realidad estábamos profundamente influenciados por lo que redes que nosotros no diseñamos hacían con nosotros. Si algo hicieron muy bien estos 2 años de home office fue mostrar las malas costuras con las que están penosamente cosidos nuestros ambientes de trabajo y de estudio. No solo por esta obsesión con las videollamadas eternas hechas a primera hora de la mañana como pues para aparentar que todo marchaba como siempre. También con la obsesión por la vigilancia y el control más que con el aprendizaje y la productividad. Para muchos jefes, parecía más importante ver que estabas en videollamada tecleando o asintiendo a las órdenes que dejar de hacer tu trabajo para que, pudieras ser productivo, pudieras terminar más rápido. Una obsesión que llegó a ser tan patética como cruel, que en algunas oficinas y escuelas se exigía el uso del uniforme o de ropa formal, pues para poder conectarse videollamada, a pesar de que estuvieras en tu maldito cuarto, en tu maldita cova. Así como si cada uno, ahora ya se hubiera transformado en un actor de una serie de bajísimo presupuesto que se transmitía en vivo solo para entretener a la gente de recursos humanos o al gerente de la empresa. Entonces terminabas en una situación realmente tonta. Una en la que tenías que actuar como que estabas trabajando, pero no tenías que centrarte demasiado en la actuación, porque si uno se metía demasiado en el papel de persona productiva, pues no podía ser productiva, no podía concentrarse en de verdad trabajar. Era de que, como ahora te estaban viendo en una pantalla, ahora lo que iba a importar de ti era la imagen, y ya no solo tus rendimientos, tus números y demás, pues ahora también tenías que concentrarte en que la imagen que ibas a proyectar, se viera productiva. De esta manera pudieron darse circos divertidísimos y completamente zafados de la realidad, como ese en el que todos tenían que vestir su torso con ropa formal, mientras sus piernas, las cuales yacían ocultas de la cámara, estaban en ropa interior. Nuevamente, para que a pesar de que estuvieras transmitiendo desde tu cuarto ahí con tus peluches de Winnie Pooh o desde tu sala con los hijos jugando por ahí haciendo sus desmanes, dieras esta imagen de profesionalidad, productividad y mucha seriedad, así como que de verdad el home office significaba que tu casa ahora era una oficina, para guardar las apariencias que de todos modos todos sabían que no eran reales.
Eso es lo que nos hace la cultura de la imagen, la cultura de la apariencia. Hace que sea más importante el simulacro que la realidad. Que el circo al fin se viera tan directamente como un circo nos hizo darnos cuenta de cómo escuelas y oficinas están repletas de mecanismos imprácticos e inútiles, simplemente para mantener contento a alguien o para poder seguir comulgando con un mito o una falsedad que la sociedad ya nos enseñó hace mucho tiempo. Así pues, no era difícil darse cuenta que profesores y gerentes habían sido obligados a comportarse como pseudopadres o pseudomadres que tienen que observar y guiar a las personas hasta en las cosas más innecesarias, porque el sistema entero está formulado como una fábrica o como una pseudo-guardería donde, lejos de confiar en las capacidades de las personas, se espera que las personas sean tan profundamente tontas o maliciosas que muchas clases por videollamada se resumían en un profesor leyendo un PDF por 40 minutos para luego dejar como tarea que el alumno leyera otra vez el maldito mismo PDF y hiciera un análisis o un resumen. O bueno, las juntas eternas donde el jefe se la pasaba preguntando a sus empleados qué tal iba el trabajo. Así, sin aportarles nada más que la sensación de que pues estaban siendo vigilados y de que si el jefe te está vigilando, entonces el trabajo se va a hacer mejor. Como buen circo que se respete, esto pues produjo oportunidades de negocio. En internet vi varias ofertas y comerciales de maquinitas y softwares que movían tu mouse y hacían clics al azar para que, a pesar de que uno se hubiera ido al baño, o no sé, estuviera comiendo, o bueno, ya hubiera terminado el trabajo, nuestra computadora pudiera engañar al software de monitoreo del mouse, de pantalla y demás que varias empresas habían obligado a sus trabajadores a instalar. Hablamos de un software que nacía de la profunda y súper importante necesidad de la empresa por la falsa productividad, donde, aunque ya se hayan terminado los encargos, se espera que el trabajador pues siga actuando como que está trabajando, como que está produciendo para cumplir con el cada vez más atrasado ideal de que más horas nalga, o sea, esas horas donde aplastas tu trasero contra la silla, más horas laborales, son iguales a más horas de productividad. Y solo así, se puede justificar que uno le paguen el sueldo, porque de otra forma es como si lo estuviera robando, a pesar de que les estés produciendo lo mismo o más que antes. Desgraciadamente, esto no solo se quedó aquí, pues algunas empresas bastante osadas llevaron su manía y locura hasta el punto de solicitarle a sus trabajadores que les estuvieran matando su ubicación constantemente, para así saber que no estaban cometiendo el atroz acto de estar trabajando en un lugar que no fueran sus propias casas, así como si la empresa de verdad tuviera que contentarse de ser humillada por esta cuarentena, con humillar al trabajador diciéndole que, pues sí, aunque ya podía trabajar fuera de la oficina, solo iba a poder trabajar ahí donde la empresa le diera permiso. ¿Qué lógica tenía eso? Si la persona se ha ido al bosque, a la casa de un familiar o a un río, no sé, para liberarse del estrés y tal vez estar más cómodo y llegar a ser más productivo, ¿qué importaba? Las empresas no ganan menos dinero solo porque sus trabajadores de oficina pues cumplan su trabajo fuera de la oficina o sin vestir ropa formal. Bueno, la respuesta era simple: control. Muchos de nuestros entornos no solo nos educan o nos ponen a desempeñar una labor, también están intentando constantemente controlarnos, a veces de forma consciente, a través de políticas empresariales o educativas para asegurar ciertos resultados. A veces por la simple inercia de gente que hace eso que cree que es súper ultra mega lógico y para nada es un prejuicio o una convención social de la cual no dudamos pues porque nos dijeron que no hay que dudar. Vaya, todos esos retazos mentales, sociales y psicológicos de una sociedad moderna que se diseñó para abastecer de trabajadores obedientes a las fábricas, pero que obviamente cada vez vaya más y más, porque las ciudades cada vez se centran menos y menos en abastecer fábricas y más en abastecer oficinas y diferentes despachos de diferentes tareas creativas. Entre el miedo y la ansiedad de las empresas por mantener el control sobre sus empleados y sus situaciones, al menos en el caso de América Latina, una población acostumbrada a soportar cualquier condición con tal de conservar su trabajo, sobre todo en un momento de tanta necesidad económica, los horarios laborales pasaron de 8 a 10, 12, 14 horas con la excusa de que aquellas horas extra no contaban. No contaban como verdaderas horas extra porque la persona ya no estaba en la oficina, sino pues ya estaba en su casa, o es más, a veces hasta ya estaba en su cama.
Varias personas denunciaron mensajes con chamba a las 3 de la mañana. Otros más acostumbraron a que incluso en fines de semana y días libres les pidieran 5 minutos de su tiempo, que terminaban alargándose hasta las 2 horas. 2 horas que claramente no se iban a pagar, porque ahora resultaba que cuando tú haces el mismo trabajo que hacías en la oficina pero ya estás en tu casa, ya no es trabajo, ya es un favor, ya es algo que haces pues por amor al arte. De este modo, muchas personas escucharon por primera vez del síndrome del burnout, ese problema de salud mental en el que la persona termina prácticamente quemada, porque trabaja mucho pero mucho más de lo que descansa, por lo que termina experimentando un profundo agotamiento físico y mental, una actitud irritable, cínica y sarcástica, y por último, una grave desmotivación que le hace perder todo deseo de seguir adelante. Ojo que si tú tienes algo similar a esto y pues igual has sido expuesto a cargas y dosis de trabajo realmente grandes, tal vez estés pasando por burnout y no lo sabías. Desde los oficinistas hasta sus hijos, tanto los pequeños como los mayores vieron cómo, aunque aparentemente era más fácil trabajar o estudiar desde casa, cada día que pasaba, cada mes que terminaba, se sentía más y más pesado, más y más vacío. Todo lo que antes pues parecía llevar a algún lugar, todo lo que antes parecía tener algún sentido, pues parecía una pérdida de tiempo, en lo que lo único que uno podía hacer era esperar a que la cuarentena acabara y así todo volviera a tener alguna especie de sentido. Supongo que pocas palabras mejor para describir cómo se sintieron las personas que quemados, porque más que un vacío, lo que les hacía sufrir era un exceso de esas cosas que en el pasado no parecían tan dañinas, o que incluso parecían entretenidas, buenas. Lo que terminó por quemar a muchas personas fue el exceso de aburrimiento, el exceso de tiempo frente a la pantalla, el exceso de información y noticias sobre la pandemia, el exceso de trabajo, el exceso de tiempo sentado, el exceso de tiempo con nuestras propias familias o pareja, el exceso de series y películas. El problema era que, a falta de un vacío real, uno que nos permitiera respirar, uno que nos permitiera escapar de los estímulos, aunque sea por un momento, solo nos quedaba un vacío, uno que no llevaba a ningún lugar más que a la frustración, porque realmente no terminaba por ser un vacío real. Como diría Byung-Chul Han, se nos ha engañado para que creamos que lo que más necesitamos es más estimulación, más entretenimiento, más cosas en las que distraernos, más productos que llenen nuestra casa, más cosas que hacer, más metas que nos mantengan ocupados. Y por lo mismo, pues necesitamos menos contemplación, menos momentos para reflexionar o dudar sobre lo que estamos haciendo. Porque la duda, el cuestionamiento, todos esos titubeos son vistos como pensamiento negativo, como algo casi similar a un pecado. Justo una de las ideas que más popular se hizo en internet durante los primeros meses de cuarentena era que uno tenía que ver el encierro como una oportunidad para mejorarse. Sí, una para tomar cursos y aprender habilidades cualesquiera que fuesen. Que si uno no se ponía a hacer todo eso, pues entonces era la demostración de que se merecía ser pobre, se merecía ser miserable, triste, patético y mediocre. Así como si la cuarentena y aislamiento social pues fueran a hacer una especie de retiro espiritual o algo por el estilo. Unas pseudo vacaciones pagadas y no lo que fue. Básicamente atacar un problema que era un evento civilizatorio con un exceso de positividad que no podía ser humano. Chul Han es bastante claro. La sociedad del rendimiento termina por producir marejadas de seres deprimidos y frustrados. Y así fue. Tanto los que se dejaron llevar por el superoptimismo y vieron la cuarentena como un pseudo retiro espiritual casero de vacaciones o algo por el estilo, como aquellos que se limitaron a cumplir con sus responsabilidades de siempre y nada más, tarde o temprano terminaron cansados por la falta del descanso real y frustrados por sentir que, aunque la cuarentena fuera un fenómeno mundial, ellos tenían que estar haciendo algo, ¿no? Tenían que moverse, tenían que demostrar que sus actos, esfuerzos, eran lo que moldeaban su vida y su mundo, y no cosas como políticas internacionales o sucesos biológicos. Pero, al final, después de tanto esfuerzo, tanta positividad, el mundo no cambió. La cuarentena no se acortó a pesar de los buenos deseos, y muchos terminaron exactamente igual, quemados por el exceso de positividad. La positividad es necesaria en la vida y en la mente, pero su exceso no nos conduce a enfrentarnos adecuadamente a la realidad, sino al contrario, a escapar de ella hacia una burbuja de fantasía en la que, mágicamente, todo problema habido y por haber se va a solucionar con una actitud proactiva y positiva.
aunque eso involucre pasarnos toda la vida explotándonos a nosotros mismos como el ideal máximo de éxito de la vida. Sí, incluso ante un evento civilizatorio de salud global. Ante los primeros efectos sobre la salud mental que tuvo el encierro, los gobiernos y nuestras sociedades mostraron todavía más un montón de costuras imperfectas. Básicamente, las cosas que se llegaron a hacer fue cosas como dar mindfulness, una serie de métodos que cada vez ha caído más y más en el desprestigio entre la comunidad científica, con la que se buscó que tanto niños como trabajadores se pudieran dar su propia dosis de salud mental, con la idea de que, aún sin acceso a terapia real, ni información sobre cómo funcionan sus propias mentes o información psicológica, bastaba y sobraba para el bienestar de todos, pues porque los niños y los trabajadores de repente se ponían a meditar con el objetivo de soportar más estrés y ponerse a trabajar más. Bueno, admito que al menos con el mindfulness pues había un intento de hacer algo. No es como que realmente haya sido lo peor de lo peor, para nada. Porque desgraciadamente en el resto de los casos, lo que se hizo para ayudar a los trabajadores con sus ataques de ansiedad y crecientes problemas de insomnio fue decirles que sentirse mal pues estaba bien mal. Y por lo mismo pues entonces debían sentirse bien para estar bien. O que bueno, hicieran lo posible para pagarse una terapia de su propio bolsillo y que aceptaran que no iba a poderse frenar de ninguna manera las notificaciones a las 3 de la mañana, los gritos e insultos en el trabajo, las humillaciones o la falta de contacto real con las personas. No, la idea es ve a terapia y todo se soluciona, no hay nada más que decir, se acabó. Y pues bueno, al final, después de tanto tiempo, cuando parece que esto ya se está acabando, la cosa no ha mejorado. Pues aunque los estudios que se han hecho sobre exconvictos que salen de prisión arrojan que una persona que ha estado aislada por tiempo prolongado siempre tendrá dificultades más severas para insertarse en la sociedad o en grupos de personas, pues no hemos hecho nada a pesar de que sepamos eso. Ni tan siquiera pues ha hecho una campaña de afiches para explicar a las personas que si ahora mismo sienten que son más irritables y que tienen menos ganas de lidiar con las personas, pues eso no obedece a que algo trastornó su filosofía personal durante la pandemia, sino que de hecho han estado aislados y ahora su mente sufre muy predecibles secuelas psicológicas. La verdad es que hay que decirlo. Si esto hizo destrozos entre los adultos, no sabemos qué pudo haberle hecho a los niños. Es curioso cómo hasta las cosas más abstractas perdieron el sentido, ¿no? Por ejemplo, si antes mirábamos los relojes con ansiedad, esperando la hora de la salida de la escuela o de la oficina, en el home office eso ya no tenía sentido. Uno ya no tenía razón de andar viendo el reloj, porque realmente no importaba la hora que pegara. Ya estabas en tu casa. Así que, desgraciadamente, eso hizo que se nos hiciera bien fácil que se nos fueran las horas viendo alguna serie mientras seguíamos trabajando, o que, pues vaya, se nos llegara la madrugada, aunque ahora sí, ya no estuviéramos trabajando ni haciendo nada, porque habíamos perdido toda agenda, toda rutina, y eso, vaya, destruyó completamente nuestra noción sobre el tiempo. De esta manera, pues vaya, si los problemas de insomnio no son precisamente la cosa más sencilla entre los oficinistas, pues todavía se puso peor. ¿No dice algo de nosotros cómo nuestras nociones sobre el tiempo que la sociedad nos da están íntimamente relacionadas con el trabajo y la productividad? ¿No dice algo de nosotros cómo dejamos de saber cuándo es tarde o temprano, por más que estemos viendo un reloj, tan pronto como cambian las reglas en las escuelas o en las oficinas? ¿No dice mucho de nosotros cómo muchos dejan de saber hasta en qué mes están tan pronto como terminan la escuela o pasan una temporada desempleados? ¿No dice mucho de nosotros cómo muchos dejamos de saber en qué semana o en qué mes están tan pronto como salen de vacaciones, como terminan la escuela o pasan una temporada desempleados? Es como si el tiempo, más que una medida realmente de entendimiento existencial o social, en realidad fuera una medida laboral. Sin embargo, creo que lo más importante para dejarnos a reflexión sobre este tema del tiempo y cómo se perdió su sentido es que después de 2020, muchas personas ya no saben realmente cuántos años tienen. O mejor dicho, sí saben cuántos años tienen, pero no desean creérselo. No terminan de comprender que ya no tienen 20, tienen 23. Ya no tienen 15, tienen 18. Desgraciadamente, como en muchos de sus casos, su edad no se vio sellada y ratificada y confirmada por un rito social como la fiesta de 15 años, las graduaciones, la primera borrachera y todas esas cosas, pues es como si realmente nunca hubieran cumplido esos años, como si fuera falso todo eso.
Digo esto como un apunte para un futuro video sobre este libro de Byung-Chul Han que se llama El fin de los rituales. Pero bueno, prosigamos. De la cuestión temporal, que muchos sí que se hicieron bastante conscientes con la pandemia, fue de las tantas horas que perdían cada día moviéndose hasta su empleo, sobre cómo su jornada laboral no les quitaba de 8 a 9 horas, sino de 10 a 11 horas si sumaban los viajes de ida y de vuelta en el transporte público, o incluso en auto particular, de cómo sus empleos no les hacían ganar 8,000 pesos mensuales, sino 4,000, por estar obligados a rentarse un cuarto cerca de esas oficinas, a donde iban a hacer algo frente a una computadora que también pudieron haber hecho, pues, no solo en el cuarto que rentaban, sino, de hecho, en sus propias casas. Algo como un impuesto por la necesidad que tiene el gerente de andarte viendo que estás cumpliendo tu trabajo, no así en vivo y en directo. No tanto por tus resultados, no, simplemente es esa idea de, mira, está ahí, entonces está trabajando, entonces sí se merece su sueldo, no lo está robando. Y pues, gracias a ese chistecito, pues, adiós, la mitad de tu sueldo. Pero bueno, si hablamos de tiempo, departamentos y costos de renta, claramente tenemos que hablar de esa dimensión inseparable de estos temas, el espacio. Hace no mucho veía el video de un agente de bienes raíces que visita algunos de los departamentos más pequeños de Nueva York para hacer contenido de internet. Lugares que no llegan a ser más grandes que un baño, pero que con increíbles malabares mentales y de diseño, albergan a una persona por módicos precios que van desde los $1,000 hasta los $2,000. Increíblemente, la gran mayoría de las personas que rentan esos espacios no sentían vergüenza, sino que de hecho lo veían con bastante normalidad, pues se justificaban con que realmente no necesitaban tanto espacio, porque más que gustar de estar en casa o necesitar estar ahí, les gustaba más estar en la oficina y en la vida social de la ciudad. O sea, claro que uno va a preferir andar en la oficina y en los bares cuando tu departamento es una habitación donde la cocina está al lado de tu inodoro. Es como si fueran completamente inconscientes de que tu entorno influencia tu comportamiento, y una vez que ha influenciado tu comportamiento, va a influenciar tus pensamientos de un modo que muchas veces no te vas a dar cuenta. Es decir, los arquitectos no se quiebran la cabeza en su carrera pues solo para hacer cuartos grandes y ya. No, el espacio tiene un peso fundamental sobre cómo vemos las cosas, sobre lo que pensamos de nosotros mismos y del mundo. Entonces, pocas cosas nos dejan más en claro el cómo vivir en la ciudad ha ido perdiendo su calidad a pesar de que los precios no paran de subir, que esos 2 años en que muchos se dieron cuenta que sus carísimos departamentos realmente no servían para estar ahí, servían para pasarse un ratito y luego salirse. Nada más, porque muchos de los casos pues fueron diseñados sin contar con cosas que nuestros ancestros de tiempos remotos pues sí contaban. Cosas básicas como una corriente de aire, luz de sol y hasta la posibilidad de ver estrellas por la noche. Departamentos en zonas muy caras, pero en las que las calles no sirven para caminar por estar dedicadas a los autos y estacionamientos. Barrios en los que cuando cerraron los centros comerciales prácticamente no había nada que hacer. No había vida social ni actividades que hacer. Pocas cosas nos dejan más en claro que la ciudad se ha ido convirtiendo en una máquina de producir dinero, ganancias y especulación, y no en una máquina de producir habitabilidad, que ver cómo incluso algunos de los departamentos más caros se hacen pensando en optimizar la mayor ganancia para el tipo que va a venderlos, no en una relación entre ganancia y calidad de vida de la persona que va a vivir ahí. O que bueno, incluso pues llega a bastar con que no se abran algunos negocios para que la ciudad se sienta como una cárcel de cemento donde no hay nada que hacer. Durante 2 años vivimos una profunda paradoja, un trozo de realismo mágico, de ciencia ficción. Las pantallas fueron nuestra prisión, pero también nuestra libertad provisional. La gente hizo de todo frente a ellas para tratar de arrancar un poquito del calor humano. La gente hizo de todo frente a ellas para tratar de arrancarles un poquito de calor humano. O bueno, para tratar de enviar un poquito de su calor humano a través de ellas. Bailaron, bebieron... Mejor dicho, bailamos, bebimos, transmitimos cumpleaños, hicimos salas de cine improvisadas y algunas empresas hasta conciertos y eventos a puerta virtual cerrada. Durante esos 2 años, la gente se sumió en la paradoja total. La gente nunca paró de buscar el modo de no estar encerrados en sus pantallas a través de sus pantallas. Pero entre más trataban, más claro quedaba lo mucho que extrañaban la vida real. Rezaban o simplemente imaginaban hacia sus adentros y a veces en profundas y largas publicaciones de redes sociales sobre lo injusto que era que les hubieran quitado sus graduaciones, sus 15 años, sus años mozos, su época de juventud, su infancia. Y pues sí,
cuando se lograba la publicación y llovían comentarios y likes, pues había un poco de alivio, pero al final las cosas seguían igual. Desde niños hasta adultos mayores, a todos los metieron en lo que parecía una broma infinita, una línea temporal oscura donde ya no podían jugar, ya no podían casarse, ya no podían ver a sus nietos. Recuerdo que durante las primeras semanas muchos veían religiosamente las noticias esperando el final de la broma. El momento clásico que todas las personas odian y todas las personas critican. Ese momento en el que, sin importar lo que haya pasado, todo regresa a ser como había sido antes y los humanos vuelven a ser libres de cometer los mismos errores de siempre. No aprenden la lección, pero al menos de alguna manera u otra se puede decir que todo está como estaba antes. Pero al final no llegaba nunca. La paradoja se extendía. Después de años y años de renegar y despreciar todos los aspectos de sus monótonas rutinas, las personas terminaron extrañando hasta las partes más mundanas de ellas. En sus sueños y corazones aparecían las memorias de esos transportes públicos atestados de almas por la madrugada, como un recuerdo precioso y romántico. Esas escapadas de fin de semana, por unas frías a sobreprecio con los colegas, ya no parecían tan caras, sino algo por lo que pagarían hasta 5 veces más. Esas tediosas reuniones familiares donde se hablaba mucho pero se llegaba a nada, de repente adquirían un sabor especial al bañarse de la nostalgia y la distancia. Incluso esos días de ambiente laboral o pesadas jornadas escolares empezaban a antojarse como para desestresarse. Y de forma bien extraña, cuando veías la televisión y los personajes andaban sin cubrebocas y en grandes grupos, te sentías extraño. Como que no te lo podías terminar de creer. Se nos hacía súper verosímil que el ejército calavera pudiera usar magia antigua, pero eso de que anduvieran por los prados mágicos de Irandul sin distanciamiento social o cubrebocas, no, nos quemaba el fusible. Fue una paradoja, en la que nada nos hizo apreciar más todo eso que despreciábamos de la rutina diaria, que un exceso de eso que tanto apreciábamos, el aislamiento y el silencio de nuestra propia casa. En 2020 inventamos un nuevo tipo de ruleta rusa. Se llamaba tomarse un año sabático para ver si la pandemia se acaba el próximo año y así no tener que estudiar en línea y pues para variar aprender algo. El reto estaba en que igual y la pandemia no se acababa, así que al final realmente no te saltabas la pandemia, sino que llegabas todavía más rezagado a estudiar en línea. El spoiler es que la gran mayoría perdió esta ruleta rusa. Esta ruleta rusa que al final de cuentas terminó siendo la educación. Porque si con algo se enseñó muy feo toda la cuarentena, fue con la educación. No solo tenías a cientos de maestros que hace unas semanas apenas eran capaces de usar un proyector frente al reto de usar una computadora con internet. También tenías a muchas familias que no tenían ni una humilde computadora vieja para que sus hijos pudieran estudiar. Desde las universidades más prestigiosas hasta las más humildes, todas demostraron que se actualizan a ritmos exageradamente lentos y que todos esos discursos donde presumen como siempre están a la vanguardia, se refieren a que ya más bien manejan PowerPoint y correos electrónicos. Y no mucho más. No. Todo esto fue una pequeña muestra de que tener a tantos maestros tercos y desinteresados en escuchar a sus alumnos y al mundo, por estar confiados en la plaza que heredaron o compraron, no solo conlleva clases deficientes y repletas de estrategias fallidas, sino también un peso muerto que impide a las instituciones educativas estar a la altura de cualquier situación, por apremiante y necesario que pueda ser para la sociedad que hagan las cosas de una vez. Porque si algo nos entretuvo a todos, fueron esas inacabables colecciones de videos surreales donde, por un lado, tenías a profesores que luchaban con toda la creatividad del mundo por mantener la atención de sus alumnos a través de las pantallas. Y por el otro lado, tenías otros tantos profesores que con toda arrogancia, deja tú que enseñaran mal. No solo no repetían nada, no respondían preguntas, sino que incluso llegaban a humillar a sus alumnos ante la más mínima duda que soltaran. No me malinterpreten, esto de la humillación y demás no ocurrió por las pantallas y la cuarentena. Esto ya ocurría en los salones de clase, solo que cuando sacaron a los profesores de su santuario personal de omnipotencia, ese donde podían vigilar a todos los alumnos, el salón de clases, se hizo más factible no solo cuestionarlos y criticarlos, sino también grabarlos. Claro, eso sí, también hay que decir que los alumnos también jugaron su parte, tampoco fueron cosa bella. Muchos se dormían en plena clase, otros aprovechaban internet para hacer trampas y algunos que otros pues hacían su luchita por intentar, pues deja tú estudiar, no, mantenerse despiertos, por intentar descargarse todos los documentos PDF que les repartían cada día por WhatsApp.
Pero en general, lo que sí hay que decir es que buenos o malos, estudiosos o no estudiosos, la gran mayoría ya estaban hartos a tan solo 2 semanas de que empezaran las clases virtuales. Pero bueno, hablando de hacer trampas, si algo quedó evidenciado, es lo desactualizado que está el modelo de memorización que manejan las escuelas. Pues lo cierto es que ahora mismo cualquier persona no solo lleva una calculadora en su bolsillo, también suele llevar una conexión a internet. Ya saben, una ventana a todas esas respuestas e informaciones que pueda llegar a necesitar. Pero solo eso, informaciones, no conocimientos. Yo por eso pregunto, ¿cuál es el punto de andar obligando a la gente a memorizar todo tipo de informaciones si el acceso a la información es un problema que ya solucionó la tecnología? Bueno, yo no sé la respuesta a eso. Tan solo se me ocurre que sería más óptimo asegurarse de que el estudiante comprende la información, o mejor dicho, pues tiene las capacidades de comprenderla. Que más que ser bueno repitiendo palabra por palabra lo que dice un PDF para poder sacarse un 10, es capaz de explicarla con sus propias palabras, y también es capaz de convertirla en una pieza más de un gran rompecabezas donde también están las otras informaciones que ha comprendido. Es que si en las videoclases el alumno podía hacer trampa tan solo por leer una respuesta, era porque finalmente la institución lo que espera de él es que logre hacer eso, hablar y responder preguntas como si tuviera el libro en la mano y lo estuviera leyendo. En cambio, si se hubiera buscado la comprensión y no la memorización, las clases habrían sido más como un debate, una argumentación donde los estudiantes se van a poner a manejar el tema de verdad. O sea, no digo que salgan de ahí dominando el tema, pero sí que puedan llegar a platicar de él, tal como hablarían de las calles de una colonia que recientemente visitaron. Pero en fin, más allá de sueños guajiros, la triste realidad es que esto que acabo de comentar, y de lejos fue el problema más grave. No, el problema más terrible fue que en varios países millones de niños tuvieron que ver la televisión, o a veces hasta oír la radio para intentar aprender algo. Infantes que a pesar de un esfuerzo sobrehumano por aprender, estaban frente al fracaso total de sus gobiernos por llevar algo de educación a los rincones donde más se necesita. Lo cierto, y hay que decirlo por crudo que llegue a ser, es que si sabemos que el camino para salir de la pobreza a través de la educación es en extremo difícil, aún a pesar de contar con la guía de muy buenos profesores, pues creo que con seguridad se puede decir que muchos niños y niñas de pueblos y barrios marginados perdieron la única oportunidad que podía darles la educación durante estos últimos 2 años. Y tarde o temprano, no tú, no yo, sino todos nosotros en conjunto e individualmente, vamos a pagar por ese fracaso. Ojalá que el mundo cambie, de verdad. Ojalá que estos 2 años de soledad no hayan sido en balde. Ojalá que esto nos ayude a no quitar el dedo del renglón con respecto a lo jodido que está el tema de la salud mental, la educación, nuestras ciudades, nuestros espacios y pues todas las ideas que llega a tener la sociedad en torno a muchas cosas. Como dije en un video a media pandemia, la normalidad no debería regresar jamás. Hablando claro, de la normalidad defectuosa de antes. Esa que ahora mismo, pues seguimos cayendo en la trampa de romantizar con mucha nostalgia. Pues todo el orden que tenía esa normalidad, con todas sus debilidades y problemas, fue la que nos trajo a este mundo. Y no a uno mejor, no a uno donde nunca ocurrió una pandemia para empezar. Entonces, si regresáramos a como era el mundo antes, pues tendríamos que simplemente esperar, mirar el reloj para que todo se vuelva a poner mal. Supongo que lo bueno en estos años fue que muchas empresas sí aprendieron muy bien y vieron que el home office en modelos híbridos o completos puede beneficiar al trabajador, a la productividad y a la sociedad, que realmente pues el mayor problema que tuvo el home office durante estos últimos 2 años es que agarró a casi todos desprevenidos y que vaya, los trabajadores no tenían días de descanso real, porque no había calle a la que salir por la cuarentena. Menos tráfico, menos desveladas, menos gasto de gasolina, menos contaminación y mucho, pero mucho más se puede sacar del home office. Por el lado de la escuela, desgraciadamente, pues aún hay un largo camino que recorrer para que se pueda aprovechar lo aprendido de la cuarentena para mejorarla. Pero bueno, al menos supongo que mínimo, varios docentes y alumnos ya aprendieron que pueden utilizar aplicaciones y redes con fines productivos o fines personales y no solo fines de ocio. Cuando, pues vaya, ven a las redes y al celular y computadoras como herramientas. En fin, ya es Navidad y camino a casa cuando salgo a caminar, me toca ver cómo gasolineras, bodegas y oficinas están festejando otra vez sus posadas laborales. Sé que no son la gran cosa, pero no se los puedo negar. Eso me llena de un espíritu de optimismo y calidez.
por ver a la gente pudiendo reunirse de nuevo. Irónicamente, yo trabajaba en home office antes de la pandemia. Por eso me alegraba cuando escuchaba a muchos que se daban cuenta que podían llegar a ser jodidamente más productivos y más felices tan solo por cosas tan pequeñas como trabajar con sus pantuflas favoritas o poder beber su café preferido y no el café que sirven en la oficina. De verdad, me alegraba que más personas pudieran disfrutar de ese privilegio, pero por lo mismo creo que a todos nos entristecía escuchar a la gente destrozada por la soledad, el aislamiento, por enfrentarse a esta realidad donde ya estabas en tu casa trabajando y toda la cosa, pero no podías salir de ella. Lo que trato de decir es que si algo podemos aprender del home office todos nosotros, es lo mucho que puede llegar a cambiar todo lo que hacemos en oficinas, trabajos y escuelas, tan pronto como se nos da un tanto de libertad, tan pronto como se nos deja de tratar como niños pequeños que requieren que nos estén revisando cada 5 minutos. Cuando se nos deja ser partícipes de la construcción de esos ambientes, o por lo menos se nos deja ser conscientes, cuando estas herramientas administrativas dejan de ser invasivas para ser expansivas. Supongo que para terminar este podcast quiero decir que cuando no comprendemos a las tecnologías que nos habrían de acercar y comunicar a las personas, pueden fácilmente aislarnos. Entonces, a pesar de que no estemos solos, sí nos vamos a sentir solos. Bueno, muchas gracias a los Patreons por hacer posible este podcast. El tema que acabas de escuchar fue elegido por ellos en una votación en patreon.com, donde ellos con su apoyo hacen posible este canal. De verdad, muchas gracias. Sin más por el momento se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil porque nadie tiene todas las respuestas.